El cáncer cervicouterino en México es un problema de salud pública y la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 59 años de edad, a pesar de que se dispone de estrategias de prevención eficaces de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Esta enfermedad se origina en las células del cuello del útero o matriz y en un alto porcentaje se asocia a la infección persistente por virus del papiloma humano. La Organización Mundial de la Salud advierte que los distintos tipos de virus de papiloma humano causan el 95% de los cánceres de cuello uterino en el mundo. De ellos, hay dos tipos de virus de alto riesgo que provocan el 70% de los cánceres de útero. La prevención de este mal requiere de la corresponsabilidad de la población en general, de las mujeres en particular y de las instituciones de salud, ya que si las lesiones que genera se detectan y tratan de manera oportuna, es posible evitar su desarrollo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Es un gusto estar con ustedes como todos los lunes, platicando de salud en un tema muy importante el día de hoy, cáncer cervicouterino, un cáncer que es altamente, como vamos a ver a lo largo del programa, prevenible o detectable a tiempo y no dejar que avance y veamos tragedias que ahorita nos van a platicar los especialistas qué es lo que sucede. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros el día de hoy, Lía Vadillo y Magdalena Alejo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como siempre está conmigo Citlali. ¿Qué tal? Buen día. Pepe, pues como siempre, el privilegio de estar contigo y por supuesto con toda la audiencia que está pendiente de Diálogos en Confianza y por supuesto doble privilegio al estar haciendo la mejor medicina de todas que se llama medicina preventiva. Porque no me va a dejar mentir, no hay una forma mejor de poder estar con la gente que tanto amamos que estando en paz y en salud. Por eso hemos preparado este programa para usted. Ya lo saben, tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con los mejores especialistas de México. Aproveche Diálogos en Confianza, que es un programa hecho con cariño y entusiasmo para todos ustedes. Pues Pepe, yo ya estoy listísima. Bueno, les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, bienvenido, doctor David Isla Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Gracias. El doctor es jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Doctor Serafín Romero Hernández, bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy contento de estar con todos ustedes. Gracias. Gracias. El doctor es presidente del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía, AC, el COMEGIC. Y le damos la bienvenida a la doctora Fabiola Estrada Rivera. Gracias, doctora. Hola, muchas gracias. La doctora es ginecóloga, oncóloga, adscrita a la Coordinación de Oncología del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, el bien conocido INPER. Doctores, creo que es un tema muy importante. Quiero preguntarles algo. Hay dos cosas muy importantes que hablábamos ahorita antes de entrar al aire. En primer lugar, ya nos estamos refiriendo al tema como cáncer cervicouterino. Primero expliquemos, antes que nada, anatomía. ¿Qué es el cervix? Bueno, si quiere empiezo yo. El cervix es una parte de lo que la gente le llama matriz, ¿no? Generalmente el útero lo conocemos o lo conoce la gente como matriz. Entonces la matriz está compuesta precisamente de un cuerpo, es una forma de una pera, y la parte inferior de esa pera es el cervix, que es la entrada del conducto de la vagina hacia lo que es la matriz. Es lo que vemos cuando revisamos a las pacientes, porque el útero no lo podemos ver, vemos el cervix, precisamente la boca de la matriz. Es decir, cuando alguien hace un estudio y se asoma hacia la vagina, que es como un túnel, lo que vamos a ver va a ser la parte chiquita de la pera y allá atrás está la parte grande de la pera. La parte chiquita es el cuello de la matriz y aquí es muy común que haya cáncer, por eso trajimos este tema el día de hoy aquí. Pero hablábamos de algo bien interesante y como yo digo, a mí me gusta mucho estar aquí los lunes porque es verdad, Citlali, que nosotros, los primeros en aprender somos nosotros. Y hablamos de personas que tienen matriz. Cuéntenos, ¿cómo está esto, doctor? Bueno, ahora con el tema de la inclusión, recuerden que estamos en una etapa en donde tenemos que ser incluyentes y la medicina no se escapa a eso. Entonces, actualmente se están acuñando los términos de personas, en lugar de decir pacientes, la paciente, el paciente, dependiendo del género al que se asuma, ¿no? Personas que viven con cuello de útero. ¿Por qué? Porque en la mente de todos tenemos a una mujer, ¿no? Tradicionalmente, pero actualmente con esta divergencia de los géneros, ¿no? De la aceptación de género, está aquella mujer que tiene una apariencia o sensación o
genéticamente o socialmente, mentalmente de masculino, le llamamos trans hombre, pero sigue teniendo cuello de útero. Entonces, me pareció importantísimo que lo mencionaras porque yo no lo tenía en el panorama y me gusta eso que aprendamos. La inclusión para Canal 11 es importantísima. Entonces, una mujer que cambió de sexo hasta ser hombre y no se quitó los genitales internos, bueno, específicamente el útero, puede tener cuello de la matriz y por lo tanto es susceptible a tener cáncer del cuello de la matriz. Esto me parece muy interesante. ¿Cómo andamos de cifras? Hace muchos años me tocó cubrir a un jefe que yo tenía y me mandó a la Secretaría de Salud a hablar de prevención y decían, los números siguen siendo muy alarmantes. ¿Cómo andamos en nuestro país? Sí, en el mundo aproximadamente 450,000 casos de cáncer cervicuterino son los que se presentan. De estos, casi un poco menos de la mitad van a fallecer por este cáncer. En México, desafortunadamente, sigue presentándose el cáncer cervicuterino, es la segunda causa de muerte. Aproximadamente 10,000 casos de cáncer, casi 10,000 casos de cáncer al año, y de estos casi 4,000 van a fallecer. Si hacemos si equiparamos más o menos el número, es como la capacidad que tiene el Auditorio Nacional de gente. O sea, es casi 10,000 personas y de estos casi la mitad van a fallecer por año. Y esto es alarmante, esto es creo que lo más importante. A veces hablar más de números, creo que lo importante es ver las perspectivas en una neoplasia que puede ser curativa. Neoplasia quiere decir tumor y tenemos una cápsula de un panorama general en base a lo que nos está comentando el doctor. Vamos a verla y ahorita regresamos a comentar con ustedes. Hemos visto que el 80% de las mujeres antes de los 50 años ya debimos de haber adquirido alguna infección por virus de papiloma humano. Los de alto riesgo son aquellos que se van a asociar a la presencia y desarrollo de cánceres. Este virus empieza a meter a las células de nuestros tejidos, en este caso del cuello del útero, donde estas células empiezan a afectar todo ese tejido con recambios en su información genética y además en su replicación. Esto se va desarrollando como un cáncer del cuello del útero. A nivel mundial, el cáncer cervicuterino significa el cuarto lugar de muertes en las mujeres. En nuestro país está catalogado como el segundo lugar de muertes por cáncer cervicuterino. Aproximadamente por año vemos 9,500 casos de casos nuevos o la incidencia de casos de cáncer cervicuterino y prácticamente la mitad de estos casos representan las muertes por cáncer cervicuterino, es decir, más de 4,000 casos por año en nuestro país. Definitivamente la mayor incidencia de estos casos se presentan en países con un índice de desarrollo humano bajo o un índice de desarrollo medio. Estamos involucrando factores económicos, factores de salud, factores escolares. Es decir, hay una gran incidencia de índices demográficos que van a afectar a esas mujeres. En la Ciudad de México, las mujeres que sostienen los hogares prácticamente representan el 50% de los casos. Es decir, son madres de familia, madres solteras, divorciadas, etcétera, y que son pilares de familia. Mientras que en el interior de la República, en otros estados, el 70% representan los pilares fundamentales económicos y de sostén familiar. Doctores, en nuestro país, ¿cómo estamos de distribución? ¿Es igual en todos los estados? ¿Hay más en algún estado que en otro? Pues, sí, adelante, adelante. Sí, claro. Doctora. No, pues como lo mencionaron, ¿no? En la cápsula, o sea, desafortunadamente este tipo de cáncer es más frecuente en los lugares donde estamos en vías de desarrollo o que está relacionado con pobreza. Aquí en nuestro país, en donde vemos que es mucho mayor la prevalencia, pues es en los estados del sureste, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí la mujer y la conciencia de enfermedad toma
un papel muy importante. Ahorita en la cápsula vimos que hay diferentes etapas del cáncer, como cada vez que hablamos de cánceres hablamos que hay desde que empieza hasta el avanzado o desde antes de que empiece, que se empiezan a transformar las células buenas, empiezan a cambiar, a hacerse malas. ¿En qué etapas del avance del cáncer se diagnostica en nuestro país? Sí, el cáncer de cérvix desafortunadamente también se sigue presentando en etapas localmente avanzadas. ¿Qué significa esto? Que no están en el sitio del cérvix donde se originó. Solamente el 15% se originan se identifican en el cuello, se diagnostican en el cuello, pero el 75% se van a identificar en una etapa donde ya ha sobrepasado este cuello, este cérvix. ¿Qué significa? Que se ha ido hacia la parte lateral del cuello, que ha invadido ganglios, y esto es lo que llamamos localmente avanzado. Y un 10% se identifica en forma avanzada. Significa que el tumor ya se encuentra, o el cáncer ya se identifica o en pulmones o en ganglios por arriba del diafragma, la parte del músculo que divide al tórax, o en el cuello o en otro sitio, una metástasis a distancia. Yo quiero preguntar antes de que sigan avanzando, doctores, si tenemos algún reporte de qué hay de las personas que tienen cérvix y que viven con algún tipo de discapacidad. A veces como que hacemos medicina preventiva en todos esos sentidos y no sé qué tanto haya, bueno, podamos disponer de estadísticas que nos hablen de este sector. Bueno, yo nada más mencionar que son incluidos para la parte de prevención. De hecho, hay un apartado en la Secretaría de Salud donde habla sobre el tipo cisgénero, transgénero, donde todas están incluidas para la aplicación de vacunas, que es la parte preventiva que va a tener más impacto en este tipo de, bueno, en todas las personas con útero, y que van a ser incluidas, y también las que tienen VIH, que son la parte que tiene 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. Pensemos en las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o discapacidad motora. De hecho, hablando de discapacidad, no existe, porque bueno, ni la parte de HIV y eso nos causa una discapacidad realmente, pero las personas que tienen alguna alteración de la marcha mental, etcétera, no existen estadísticas, no hay estadísticas en relación a el acceso que tienen, la facilidad de acceso que hay. La parte de discapacidades en México estamos muy pobres todavía, en todo lo que hablamos de discapacidad es muy pobre, no hay estadísticas. Teóricamente deben de estar incluidas como la población general, facilitándoles la oportunidad del acceso, ¿no? Por la misma discapacidad, pero no existe, no hay una dependencia, al menos que yo sepa, o como colegio que sepamos, que se dedique precisamente a las personas con discapacidad en cualquiera de sus características, no hay. Pero yo creo que sería importante, si tienes algún familiar, algún conocido, algún amigo que tenga discapacidad, también lo incluyas a que veas este programa, porque el cáncer no discrimina, el cáncer le puede dar a quien sea, y es bien importante porque específicamente el día de hoy, lo vamos a ver más adelante, ya se habló de que es prevenible o es tratable si se detecta a tiempo. Más adelante en el programa les vamos a decir cómo. Ahorita estamos viendo la cantidad de cánceres que existen. Doctores, una célula normal pasa a una cosa que se llama displasia, que quiere decir que cambia sus características y de ahí a cáncer. ¿Cuánto tiempo toma una célula en que su DNA empieza a no funcionar adecuadamente y a convertirse en un cáncer? ¿Cuántos años toma un cáncer en crecer? Pues lo que se reporta es que puede pasar desde 6 meses en que empiece a haber una alteración e incluso hasta 10 años, ¿no? Que es como esta ventana de oportunidad que tenemos para este tipo de cáncer para poder hacer el diagnóstico de manera oportuna. Y esto es bien importante porque hago las preguntas un poco con jiribilla, porque si estamos diciendo que de que empieza a estar mal una célula a que verdaderamente sea un cáncer va de 6 meses hasta 10 años, hay, como dice la doctora, una ventana muy grande en donde podemos actuar. Y para que podamos actuar necesitamos la conciencia de la población por más de programas sociales que se hagan en el país, porque existen, pero hay un programa de lucha contra cáncer cervicuterino. ¿Nos podrían hablar un poquito de eso y qué tanto éxito ha tenido? Fíjate que antes de que contestarte esta pregunta, es bien importante que a la gente le quede claro. O sea, si una célula buena puede migrar hasta un cáncer en un lapso de 10 años, no significa que tengas que esperarte 9, 8 años para hacerte un estudio, ¿eh? O sea, de 6 meses puede aparecer una lesión que se puede transformar en un cáncer, pero la historia nos dice que entre 8 y 10 años aquella persona que no se hizo nada
solita esa lesión podría migrar a un cáncer y en 10 años. Entonces, no esperes a 8 años, a 5 años, a 4 años. Chécate, ya. Ya, o sea, en la mejor oportunidad que tengas y si tienes el acceso a algún lugar hay que checarse. Y en relación a el tema de la lucha contra el cáncer, pues ha tenido muchos tropiezos. Ha tenido muchos tropiezos desde, no podemos decir que vamos bien, vamos muy mal en el tema del cáncer, muy, muy mal, tanto como país como por el tema de la pandemia que le pegó a todo el mundo, frenó muchos programas, algunos desaparecieron. Entonces es una lucha que debe de hacerse todo el tiempo y empieza desde la casa, desde la escuela, desde el hospital, desde el gobierno, pero vamos muy mal. Realmente es triste, pero hay que hacer algo, hay que decir las cosas. Sí. De parte del gobierno se hacen campañas, ya se comentó, de parte de los médicos, si vas al médico, el médico te va a sugerir que te estudies, pero para esto el paciente tiene que tomar la iniciativa de decir, híjole, yo me tengo que ir a checar. Le puede dar a cualquier persona, pero existen factores de riesgo que se asocian a la posibilidad, a cualquier persona que tenga útero, de tener cáncer de cervix o cervicuterino. Cuando digamos cervix, o nos oigan decir cuello de la matriz o cervicuterino, nos estamos refiriendo a este cuello que se habló al principio. Vamos a ver una cápsula de los factores de riesgo y ahorita regresamos. El cáncer cervicuterino se asocia totalmente a la presencia del virus de papiloma humano. Nosotros tenemos virus de papiloma humano de alto riesgo y de bajo riesgo. Generalmente los de bajo riesgo no son cancerígenos, sino van a producir verrugas genitales y papilomatosis respiratoria. Esta infección que nosotros le llamamos clínica es uno de los motivos más frecuentes de la consulta. Pero si adquirimos un virus de papiloma humano de alto riesgo, si persiste, desarrollamos una lesión precancerosa o lesiones de alto grado para posteriormente desarrollar un cáncer cervicuterino. Hay una gran cantidad de estudios donde coinciden múltiples virus en infecciones. Entonces, el que yo tenga verrugas no me exime de que pueda tener un virus de alto riesgo, o viceversa. Si yo tengo un virus de alto riesgo, no me exime que pueda tener de bajo riesgo y desarrollar también lesiones. Y la situación es que no siempre voy a tener una manifestación clínica. Es decir, muchas veces pensamos que estas enfermedades van a dar síntomas o signos desde un principio sin ser así. Es más frecuente en aquellas pacientes que tienen tabaquismo, ya que este factor produce más de 100 sustancias que favorecen el desarrollo del cáncer. Por otra parte, un inicio de vida sexual temprana, es decir, antes de los 18 años, más de 3 parejas sexuales, no utilizar, por ejemplo, métodos de prevención como es el preservativo o condón. También tenemos otros factores, como puede ser el tener más de 3 embarazos, que es otra situación. Y también tenemos la coincidencia con otras enfermedades de transmisión sexual o algunos factores que nos van a comprometer nuestro sistema inmunológico. Ejemplo, pacientes trasplantadas, pacientes con HIV, pacientes que tienen alguna situación, por ejemplo, pacientes que toman esteroides constantemente, es decir, todos aquellos factores que nos van a alterar nuestro sistema inmunológico van a ser factores que vayan a ayudarnos a desarrollar este tipo de enfermedad. Doctores, hablemos entonces, se nos acaba de explicar muy claramente los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. Estamos viendo que básicamente requieres tener infección por virus de papiloma. Más adelante vamos a hablar de la prevención, que es bien importante. ¿Cómo se adquiere el virus del papiloma? La vía principal es la sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual prácticamente. De hecho, en algunos foros decimos que el cáncer cervicuterino es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no es que el 99% de las transmisiones, para que la gente entienda, ¿sí?, es por vía sexual. Se puede transmitir de la mamá al feto, sí, también, en el canal del parto. Incluso ya hay estudios que dicen que en el líquido amniótico, donde está la bolsa de aguas, también puede haber virus, pero realmente en la población general por transmisión sexual y no necesariamente por penetración. Es algo bien importante, ¿sí? Puede ser roce de piel-piel, ¿sí? Es una de las diferencias con otras enfermedades
venéreas, como le dice la gente, o enfermedades de infección de transmisión sexual, que tiene que ser secreción, con secreción del HIV, etcétera. Esta puede ser piel-piel. Entonces eso lo hace muy interesante en la transmisión. ¿Por qué? Porque hay adolescentes. Piel, me refiero a roce de genitales. Entre los adolescentes de repente hay jugueteo sexual manual. Entonces eso puede ayudar a una transmisión sexual de virus de papiloma. Esto es muy importante porque al rato que hablemos de prevención aquí lo que acaba de comentar el doctor, es un factor clave. Ahora, ¿cuál virus te va a tocar de los más peligrosos o no? Pues eso no se sabe. Eso no se sabe. Pero entonces, yo había escuchado esta frase, corríjanme si estoy mal, que la gran mayoría de la población adulta que ha tenido relaciones sexuales, todos hemos tenido contacto con virus del papiloma. ¿Estoy bien? Sí, hasta el 80-85% de la gente, de las personas que tienen una relación sexual, tienen virus de papiloma humano. Se conocen 200 tipos de virus de papiloma humano. De estos, 40 subtipos son los que tienen realmente un poder de transformar las células y de generar algún tipo de tumores. Los que son y que tienen una característica de ser agresivos y de causar cáncer son unos subtipos llamados 16 y 18 que son, y de ahí la parte de prevención que vamos a hablar en un momento, que son los más importantes y que causan el 70% del cáncer cervicuterino. Pero no solamente eso, el cáncer anal, el cáncer de cavidad o de la boca y de la faringe, que es también importante, y por eso también la importancia en la prevención para los niños, no solamente las niñas. Eso es bien importante. Fíjense lo que está comentando el doctor. Tenemos más adelante en el programa cápsulas sobre prevención, casi hacia el final, pero nos tenemos que basar en esto que se está comentando ahorita para que sepamos cuándo aplicar la prevención. Sí, doctora. Sí, y a mí me gustaría como también hacer como este paréntesis en el aspecto de que es una infección de transmisión sexual, que eso yo creo que de repente en las mujeres y en la población en general genera una barrera y muchos tabús que hay, ¿no? A nivel cultural, que es lo que hace que no acudan probablemente a una consulta. Entonces, el que quede claro que es tan frecuente, o sea, que quitando como el tabú y todo es algo tan frecuente y todos en algún momento podemos estar en contacto con el virus, que eso es lo que tenemos que saber. Es algo frecuente y por esa frecuencia lo importante es que acudamos a revisiones, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que principalmente las mujeres, los hombres, ¿no? Nos tiene que quedar claro para poder acceder y para poder acudir a las revisiones. Esto es muy importante, romper los tabús, porque a veces el tabú nunca tiene nada bueno, pero aquí tiene además algo extra de malo que te va a hacer, híjole, no vaya a ser que tenga yo algo de transmisión sexual. No lo veas así, tienes una infección. Así es. Tienes una infección. ¿Cómo la adquiriste? Pues ya la adquiriste, ya pasó. Ahora, ¿qué vas a hacer sobre eso? Pero más adelante te vamos a enseñar que probablemente no la adquieras nunca si aprendes a cuidarte de la manera adecuada. Citlali, ¿ya tienes algún comentario? Sí, y además quiero compartirles que están muy pendientes nuestras personas fans destacadas de Diálogos en Confianza, como Ofe Acevedo, tenemos aquí a Penélope Miranda, que nos están siempre retroalimentando con sus experiencias y sobre todo vemos que cada vez aprenden más y más y más y pues por eso también les felicitamos. Una persona nos escribió que si el preservativo puede evitar esas variantes del virus del papiloma humano malignas y agresivas que ustedes comentan. Como se habló, es una parte de la parte de protección, pero no lo evita, o sea, sí disminuye ese riesgo, o sea, es una parte que disminuye, pero no lo evita. Bien. Pero es la recomendación, hay que usarlo. Sí, de hecho, no es selectivo para un virus de alto o de bajo riesgo, es un contacto, una transmisión. Y sí, al 100% no lo evita, es una barrera que ayuda, ¿no? Mucho más que no usarlo, ¿sí? Porque es importante utilizarlo, ¿por qué? Porque si no lo evita al 100% nos va a ayudar un buen porcentaje a transmitirlo o adquirirlo, ¿no? Sí, hay que usarlo. Bien, doctor, también tenemos otras preguntas muy interesantes sobre la relación que tiene el cáncer con la pobreza. Eso es algo que le llamó mucho la atención a la audiencia. Si alguien quiere comentar algo breve antes del corte. Sí, lo puedo comentar. Sí, generalmente se ha asociado, y no por el hecho de tener una dificultad económica. El hecho es porque la accesibilidad hacia los métodos de prevención, de asistencia de salud, de comunitaria, cultural, esa es la parte que afecta
a el no tener, y no tanto por la pobreza. Se ve más en países, por ejemplo, Centroamérica, subsahariana en África, Después en del corte, Asia. doctor, nos Sí. sigue compartiendo más acerca de ese interesante tema que le interesa a la audiencia. Usted prepárese un cafecito mientras regresamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. El diagnóstico oportuno del cáncer cérvico-uterino permite mayores posibilidades de recuperación y mejor calidad de vida a quien lo padece. Secretaría de Salud. Estamos de regreso en vivo en Diálogos en Confianza hablando de cáncer cervicuterino. Doctor, te interrumpimos justo antes de irnos. Sí, no, solamente concluir la idea. El cáncer cervicuterino, como hemos comentado, si bien se presenta en el mundo en el 75% en países en vías de desarrollo, en lugares donde no tienen donde hay baja accesibilidad a sistemas de salud, pero es por eso, no es per se por la pobreza, sino por los bajos recursos que existen en esas áreas, en esos países, en esos estados. ¿Podríamos decir que la falta de educación en salud o de educación médica en la población general impacta? Sí, de hecho es educación cultural y en zonas de comunidades, porque a veces eso es lo que impacta, más que la pobreza, sino las limitantes que se tienen, las barreras que ponen las comunidades. El lenguaje. El lenguaje que se tiene, puede ser eso una barrera que pueda tener y limitar la accesibilidad a tener estas vías de prevención. Casi los factores de desigualdad de las mujeres son los mismos que les ocasionan esta enfermedad y que pues puede cobrarles la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso es lo que nos interesa en Diálogos. Mucho es prevención, lo decimos todos los lunes, y existe nuestra aplicación 11 más. Bájenla y compartan esto con todo el mundo porque a alguien le va a ir a dar esta información y ojalá y podemos estar ayudando, creando conciencia en alguien. Vamos a ver la siguiente cápsula y ahorita regresamos con ustedes. El Papa Nicolau es un estudio donde tomamos una muestra del cuello de la matriz o del cuello del útero y este estudio debe hacerse a partir de que la paciente inicia su vida sexual y esto se debe de prolongar idealmente cada año hasta que la paciente cumple 70 años. Después de los 70 años la paciente tiene mucho menos riesgo de tener cáncer en el cuello de la matriz si antes no ha presentado lesiones sospechosas de esto. Para la toma de Papa Nicolau se requiere utilizar un espejo vaginal, el cual normalmente debe ser desechable y la colocación debe ser con mucho cuidado, de una manera suave, sin que a la paciente le debería de ocasionar dolor. Por supuesto que hay diferentes tipos de espejos vaginales y tamaños. Vamos a utilizar el que sea adecuado para cada paciente. No será lo mismo en una paciente que ha tenido partos o que es bastante alta, a una paciente delgadita, pequeñita, que no ha tenido partos. El Papa Nicolau es un estudio que debe realizarse de manera periódica porque es un estudio de tamizaje. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos va a avisar oportunamente cuando nosotros tenemos lesiones que pueden ser sospechosas, sobre todo de lesiones precursoras de cáncer, o también nos podría dar sospecha de lesiones por virus de papiloma, presencia de células que se llaman coilocitos, y cuando tenemos esto nos obliga a hacer más estudios. Ok, ahorita vamos a hablar con los especialistas sobre este Papa Nicolau que es tan importante, pero tenemos que darles voces a ustedes que nos enriquecen el programa. Bueno, pues y también recordarles que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos subiendo material a Instagram, tenemos nuestra aplicación 11 más y tenemos el centro de contacto con la audiencia en donde usted llama, le responden y nos traen sus llamadas aquí a la audiencia con nuestros especialistas. Eva Guerrero quiere saber desde cuándo una mujer se puede hacer este examen y cada cuánto se debe hacer. Bueno, la citología vaginal idealmente se debe de empezar a hacer al año de que comenzó su vida sexual. Citología vaginal. O Papa Nicolau, es exactamente lo mismo. Papa Nicolau es como lo conocemos todas las personas. Bueno, la gente normalmente es el estudio de Papa Nicolau, que es la toma de la muestra de la boca de la matriz o de la vagina. Idealmente debe de ser al año de que inicia vida sexual
y se hace de una manera relativamente Una no vez al año. complicada, una vez al año, dependiendo mucho de los programas que haya en salud, ¿no? O Y sea, Preguntan las mujeres que nunca han tenido vida sexual. De hecho, la regla o lo que se debe de acuerdo a las normas de salud se debería de realizar a los 25 años aquí en México, aunque en el mundo es a los 21 años. Así es como se debería de realizar la citología vaginal o el Papa Nicolau. Eso es, pero dentro de la misma forma de tamizaje se debería de realizar una búsqueda de virus de papiloma humano a los 35 años. Esa sería como la toma inicial. Se hace de la misma forma, colocando el espejo, como la toma del Papa Nicolau, y de ahí se hace una prueba específica para búsqueda de virus de papiloma humano, que nos dirán si tiene o no este virus. Dentro de las estrategias en contra de la erradicación del cáncer cervicuterino está esto, el realizar tamizaje, pero el tamizaje actual ya no solamente es el Papa Nicolau, es la citología o Papa Nicolau más la búsqueda de virus de papiloma humano. Pero tiene razón lo que dice Citlali, una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales probablemente no esté infectada con virus de papiloma, pero ¿se tiene que checar? Se tiene que checar. Okay. Eso también es importante. Ok, yo creo que es importante que lo digamos, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina en ese entonces, decían es muy poco factible que le vaya a pasar a alguien que no ha tenido relaciones sexuales, pero estamos aquí haciendo prevención. Sí, la factibilidad es mucho menor, ¿no? Mucho menor, porque ahora también hay por ahí estudios que dicen que no necesitamos el papiloma para tener un cáncer cervicuterino, que son las menos, finalmente, pero idealmente todas las mujeres sí se deben. Y ahora, lo que dice el doctor es cierto en relación a cuándo se debe comenzar el primer Papa Nicolau, eso es en la generalidad. Ya de manera individual, cada persona y dependiendo su tipo de vida sexual, si es una chica de 25, 20 años que ha tenido ya 10 parejas sexuales, etcétera, pues no se le exime, ¿no? Una citología no le va a hacer daño. Lo que sí es muy importante que mujeres jóvenes, me refiero a menos de 25, 35 años, no se les debe de hacer una prueba de virus de papiloma humano. Las que conoce la gente como PCRs, por ejemplo, de repente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría tiene el riesgo de salir positivo y no hay que hacerles absolutamente nada. Okay. En la mayoría. Acuérdense ustedes que por eso tienen que ir con su médico, porque de manera individual cada caso puede ser un poquito diferente. Y esto es bien importante, como se explicó anteriormente. Es muy factible que estés infectado por el virus del papiloma. Casi todos los adultos del mundo probablemente tengamos virus del papiloma. Pero esto no quiere decir que a fuerzas vas a tener cáncer. Nada más que es un factor de riesgo importante por lo que hay que estarse checando. Es por lo que el doctor insiste que hay que estarse checando. Síguele, Citlali. María Magdalena Lorenzo quiere saber hasta qué edad se puede aplicar vacuna a niños y niñas. Puedo comentar, de hecho, la indicación absoluta para realizar de aplicación de la vacuna es menos de 15 años. Ese es el grupo blanco donde tiene mayor impacto y posteriormente sería 25 a 26, que es solamente bajo indicación y cuando no se ha vacunado, y de 26 a 45, que es solamente de forma individualizada. Ya más de 45 no hay una indicación de aplicar la vacuna. Y más adelante vamos a hablar específicamente de la importancia de la vacuna, porque primero le estamos dando la importancia al virus para veamos qué es lo que podemos prevenir. Más adelante les tenemos una cápsula. Y qué bueno saberlo de esa forma, doctor, porque nos decían que las mujeres que tenemos 30 y tantos, como yo, ya no se podía uno aplicar, que uno perdió la oportunidad si cuando fue niño no lo vacunaron. Entonces es muy bueno saberlo. Sí. Odette Hernández les pregunta, ¿existe algún estudio de Papa Nicolau para poder detectarlo? O sea, para poder detectar que sea igual que en los hombres. Por ejemplo, el antígeno prostático a ellos les ayuda. ¿Hay algo similar en las mujeres? ¿Algún marcador en sangre? Sí, no, como tal marcador en sangre no hay. Como ya comentaron los doctores y como se comentó en la cápsula, el principal es la citología en el periodo de edad antes de los 29 años, como mencionaban, y posteriormente el que se realicen incluso las dos pruebas también tiene un beneficio, tanto el Papa Nicolau o la citología como las pruebas de detección de PCR o del virus del papiloma humano. Esto también, el beneficio, yo creo que también es importante que las mujeres estemos enteradas de esto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de hacernos las dos pruebas?
¿no? Que si las dos pruebas no tienen ningún tipo de alteración, incluso nos la podemos hacer hasta cada 5 años, ¿no? Porque de repente es, ay, tengo que estar yendo, ¿no? Cada vez, o sea, o cada año, ¿no? Que en teoría ya nos lo podemos hacer si es solo la citología cada 3 años, mientras los resultados estén normales, ¿no? Y posteriormente los dos, después de los 30 años. Entonces, el que tengamos o nos podamos hacer las dos y que esta periodicidad se pueda ir aumentando, también puede disminuir como un poquito el estrés de, ay, bueno, está todo normal, puedo regresar a los 5 años, ¿no? ¿Es de rutina que en un Papa Nicolau les hagan además el PCR, les busquen virus de papiloma o se tiene que solicitar? Se tiene No, que se tiene Ya que lo sabrá solicitar. el ginecólogo. Así es. Sí, ahí sí. Así es. Pero qué interesante saberlo, muchas personas no lo sabían. También preguntan las personas mayores, mujeres mayores, ¿hasta qué edad se deben de hacer el Papa Nicolau? Sí, 65 años es de acuerdo a la norma oficial. A los 70 ya no tengo que hacerme nada. No, salvo cierta indicación. Si hay ciertas características, factores de riesgo, deberían de hacer un examen ginecológico más que la prueba del Papa Nicolau. Él sabrá si tiene la indicación para realizarlo. ¿Por qué ya no da cáncer siendo persona mayor? De hecho, sí da, pero el riesgo es mucho menor. De 10 al 5% son en mayores de 65 años. Sí, de hecho sí da. Y lo que marca el doctor es pues, los consensos que hay, ¿no? Por salud pública y tiene que ver con el tema económico de un país, ¿no? Una mujer que se hace un Papa Nicolau a los 70 años, ¿le va a hacer daño? No, no le va a hacer daño. Seguramente puede ser que tenga virus de papiloma, sí, se puede ser, y lo más seguro es que sí lo tenga. Pero hablando de tiempo de vida, ¿no? Del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Que son de 8 a 10 años, teóricamente, ¿no? Es más difícil que ella pueda morir por un cáncer cervicuterino, ¿no? Esa es pero se puede, daño no le va a hacer necesario, ¿no? Hay otros estudios más importantes a esa edad para hacerse que un Papa Nicolau. Sí, y yo creo que también otro punto y también de repente en lo que las pacientes tienen, las mujeres tienen como la duda, cuando se le quita el útero, ¿no? Cuando se quita el útero, pero que se haya quitado por algo que no es relacionado, el útero o la matriz, ¿no? Que se quita esta porción del cuello uterino que hemos estado comentando. Si se realiza por algo que no es relacionado con cáncer y que sus citologías, todos sus estudios han estado bien, incluso se recomienda que pudiera dejar de hacerse el Papa Nicolau. Yo tengo una pregunta porque me han preguntado en el consultorio. Muchas veces cuando quitan la matriz, digamos, por cualquier otra causa, por miomas, que es lo más común en alguien un poco más grande, que tenga una miomatosis, es decir, unos tumores benignos que les causan muchos sangrados, les quitan la matriz, pero a veces se deja el cuello del útero. Entonces ahí sí puede haber cáncer cervicouterino y dice, ¿cómo voy a tener cáncer cervicouterino si ya me quitaron la matriz? Por eso yo creo que es importante también este punto, que la mujer sepa, si te quitaron la matriz, te hicieron una histerectomía, mi pregunta a ti es, ¿te quitaron el cuello de la matriz? Y si no te lo quitaron, tiene que seguirse haciendo Papa Nicolau. Eso creo que es importantísimo y no sé qué tanto se les informe a las mujeres porque creen, no, pues a mí ya me quitaron la matriz. Así es. Sí. Lo real es que las mujeres no saben qué les dejaron. Así ¿eh? es. O sea, eso ni es saben que si sí. tienen ovarios, ni saben, Exacto. o sea, Sí. hay un desconocimiento total. Yo por eso insisto siempre, pregúntenle al cirujano si les quitó el cuello de la matriz, porque es pues, una vida de diferencias y es una cosa muy importante. Sí. Ahora, algo bien importante, Pepe. Estamos hablando de virus de papiloma, estamos hablando de cáncer. Y el Papa Nicolau fue hecho hace muchísimos años, precisamente pensando en las lesiones o en las células anormales que nos pueden llevar a un cáncer, y más que eso, en diagnosticar un cáncer, ¿no? No es exclusivo, porque la gente lo piensa que así es. Y el Papa Nicolau además nos da mucha otra información, nos da información hormonal, nos da información también de otros tipos de infecciones bacterianas, de hongos, no nada más nos da información de cáncer, porque además, algo muy interesante que a la gente, yo como ginecólogo se acercan, sus Papa Nicolau pueden salir negativos y normales a papiloma y sin embargo tener papiloma. Es algo interesante eso también porque luego les causa confusión porque se hacen una prueba como la que dijo el doctor de virus de papiloma y sale positiva. ¿Y el Papa Nicolau sale negativo? Ahí les va, Ahorita vamos a explicarles por qué. Porque tú puedes tener el virus, Así pero no es. lesión por el Así es, virus. así Es es. como decir, cuando yo les platiqué de reflujo, tú puedes tener muchos síntomas de reflujo, entran a un cronendoscopio y no está quemado el esófago. Y otras gentes que sí tienen reflujo y se les quema el esófago. Lo mismo aquí, puedes tener el virus, pero no necesariamente Así es. el efecto dañino sobre tus células. Doctora, ¿nos podrías explicar, llevar paso por paso? Porque hay gente que le tiene miedo al Papa Nicolau, tienen miedo a esa visita al ginecólogo. Hicimos ya
aquí una cápsula una vez de cómo era, pero es importante que pierdan ese miedo. Doctora, explícanos, ¿y cuánto dura? El proceso para la toma yo creo que son 15 minutos, ¿no? La verdad es un procedimiento rápido, como lo vimos en la cápsula, lo que, pues no, o sea, las pacientes se descubren de la cintura hacia abajo. Y yo creo que algo importante como médicos, que también parte de todo lo de el poder disminuir este riesgo o el cáncer cervicuterino es también la educación a los médicos, ¿no? El que desde el principio les estemos explicando paso por paso a las pacientes, ¿no? De la posición en la que se tienen que poner, ¿no? Como se vio en la imagen, ¿no? Tenemos las mesas especiales en donde se colocan las piernas en cada extremo. Y posteriormente lo que hacemos es introducir el espejo vaginal. Como mencionaron, hay de diferentes tipos, y ahí sí, como médicos, a la exploración, los antecedentes y todo, tenemos que elegir el tamaño adecuado y siempre hacerlo de una manera muy sutil, ¿no? Las mujeres iban como con mucho miedo de, es que duele, ¿no? Y yo siempre les digo, o sea, sí te tienes que relajar, respirar, porque a fin de cuentas en la pelvis es músculo. Entonces de repente se ponen así como súper tensas y solamente el introducir el espejo les causa molestia. Entonces el estarles explicando, el decirles, mira, relájate, sí es algo, o sea, importante, simplemente claro. es algo incómodo, ¿no? Por o sea, todo lo que implica, pero es importante para tu salud. Y después de eso, lo que hacemos con un cepillo o la espátula de aire, que está el cuello del útero, tomamos un cepillado superficial. Entonces, ¿qué sensación pueden llegar a tener? Como un poquito de cólico o presión arriba del pubis, ¿no? O sea, no es un dolor muy intenso, ¿no? Incluso muchas no tienen dolor, pero eso también depende de cada paciente. Pero sí, el estarles explicando, eso como que disminuye mucho el estrés. Y después de eso, ya lo único que hacemos es retirar el espejo y ahí se acaba el procedimiento. Pero sí, también yo creo que es mucho parte de los médicos el que tengamos como esta empatía y esta sutileza con todas las pacientes para que pierdan ese miedo a acudir a las revisiones. Y las mujeres que tienen resequedad, que tienen mucha resequedad, no quieren tener vida íntima precisamente por eso, y de repente menos pensar en un Papá Nicolau, ¿las preparan antes para llegar al estudio en buenas condiciones? Sí, lo ideal sí sería tener una preparación, porque incluso hasta el resultado del Papá Nicolau podía ser no adecuado por la atrofia o la resequedad tan importante que hay en todo el tejido por la falta de hormonas. Entonces sí se recomienda hacer una preparación con estrógenos en un periodo corto y ya posteriormente poder realizar las revisiones. Perfecto. Otra pregunta. Una vez que hacen este cepillado, eso se va a mandar al laboratorio de patología. El doctor no te va a dar el resultado allí inmediatamente. Te va a dar, ahorita que platiquemos de otra cosa, te va a decir cómo ve las cosas, pero eso se va a un laboratorio de patología. De ese mismo cepillado se puede sacar el PCR famoso para ver si tienes el virus. Sí, sí se puede, dependiendo el tipo de muestra que tomemos. Ok, ¿sí? pero eso vamos a dejárselo a los un poquito más ginecólogos. adelante. Exacto, eso nos lo dejan a los ginecólogos. O sea, dependiendo de la muestra, en donde lo mandemos nosotros, podemos decir que le tomen de una vez si hay el número de virus que tiene, ¿no? El tipo viral o no, dependiendo del tipo de muestra. Hay una palabra en ginecología, en medicina, que muchas pacientes se confunden. Me dicen, doctor, me hicieron un Papá Nicolau, ¿pero qué es una colposcopía? ¿Han oído esa palabra? Y la gente dice, ¿es una cosa o es la otra? Vamos a ver aquí una cápsula de qué es y ahorita nos explican. La colposcopía es un estudio que se hace con un aparato especial que se llama colposcopio, que nos va a permitir magnificar las capas del cuello de la matriz y observar si hay o no una lesión. Lo primero que se hace es colocar un espéculo vaginal, después tomamos la muestra de Papá Nicolau y tomamos una muestra, una imagen en fresco para ver qué tipo de secreción tiene la paciente a nivel de la matriz y de la vagina, y después colocamos una serie de sustancias. Primero limpiamos con una solución fisiológica. Esta solución simplemente es para quitar el exceso de moco. Después colocamos una solución que se llama ácido acético. Es una solución transparente que va a provocar un pequeño ardor a nivel del cuello de la matriz. Cuando hay lesiones sospechosas de virus de papiloma, este ácido acético va a ocasionar una reacción que va a hacer que el cuello se ponga blanco donde hay lesión. Posteriormente vamos a colocar Lugol. El Lugol es una tintura de yodo, es indolor a la colocación, y cuando hay una lesión, esta parte que tiene lesión en el cuello no se va a teñir, va a quedar sin pintar. Todo el cuello se debe pintar color yodo y si está sanito, pero cuando hay lesiones van a quedar sin pintar.
Cuando nosotros detectamos una lesión sospechosa, lo adecuado es tomar una biopsia, que significa tomar un pellizquito con una pinza especial. Generalmente no es muy incómodo y la paciente lo tolera de forma adecuada. Tomar esa pequeña porción de tejido y mandarla a analizar a patología para que nos diga si realmente es una lesión premaligna, porque la idea es prevenir o detectar lesiones en etapa oportuna para que puedan ser totalmente curables. Doctores, podemos decir entonces que la metodología al principio es igual que la de un Papá Nicolau normal, de una colposcopía. Exactamente. ¿A quién se le indica la colposcopía o se les hace a todas las pacientes? No se le hace a todas las pacientes. Idealmente se le debe de hacer a aquella mujer que tenga ciertos factores de riesgo, pero que además tenga un Papá Nicolau con alguna alteración que nos invite a hacer esa colposcopía, ¿no? Por ejemplo, si en el Papá Nicolau dice que tiene lesión sugestiva de virus de papiloma, o cuando utilizan la clasificación de displasia, que es cuando de repente la gente entiende más por displasia, lo identifica más, entonces son las pacientes tributarias a una colposcopía, ¿no? Pero no es un estudio que necesariamente se tenga que hacer de rutina cuando se termina de hacer el Papá Nicolau. En muchos casos se hace porque, bueno, un estudio además no pasa nada, pero hablando de normas y hablando de cosas gubernamentales que tienen que ver también con el recurso del gobierno, ¿no? Y que tienen que ver con los espacios de gobierno donde no se pueden saturar, porque entonces la gente que realmente tiene un problema no va a llegar, pues hay ese tema, ¿no? Solamente en citologías que tengan alguna alteración para fines generales, ¿no? Pero se puede hacer inmediatamente después de un Papá Nicolau en una consulta tradicional. Sí, se puede hacer. Ok, perfecto. Esto es importante que sepamos la diferencia. Ahora, también, como dice el doctor, si encuentran que hay algún tipo de lesión, este pintado, por así decirlo, va a ser mucho más fácil dirigir la biopsia hacia una zona o a otra. ¿Qué tanto en la población tienen conocimiento las mujeres de estas diferencias? Realmente no. A veces es, creo que el principal factor, o sea, que se desconoce, por lo que es importante, pues primero hacer la citología, el realizar el Papá Nicolau. Una vez que se tenga la normalidad, pues como bien se mencionó ahorita, realizar esta colposcopía. Pero es importante que ante cualquier anormalidad de esa celularidad de ese tejido se tome una biopsia, se tome un fragmento de tejido para saber si realmente está o no dañado. Porque puede ser no solamente cáncer, pueden ser infecciones o algún otro tipo de anormalidad que esté presente en ese cuello uterino. Y de ahí tomar ya una conducta, porque la biopsia nos va a indicar qué es lo que se encuentra ahí anormal. Por ejemplo, no si presente. haces una colposcopía y sale anormal porque no se pinta alguna zona del cuello uterino, no puedes ahí aseverar que es cáncer, puede ser otra cosa, y por eso es la importancia de hacer una biopsia. Así es. Sí, yo creo que eso es como muy importante igual puntualizarlo. El Papá Nicolau, las pruebas de detección de PCR del virus del papiloma humano, como tal nos orientan a tomar la siguiente paso en hacer, que es realizar la colposcopía. Y en la colposcopía sí, nosotros podemos tener como una orientación de si es una lesión de alto grado, de bajo grado o incluso un cáncer. Pero para el diagnóstico es forzoso que se realice la biopsia, porque de repente sí hay pacientes que acuden o llegan a la consulta y te tomaron biopsia, no, pero ya dijeron que tengo cáncer, ¿no? Pues, y ya me ¿cómo? quieren operar, no, o sea, que sepan que todo tiene un proceso y un motivo por el cual se tienen que realizar las cosas de esta manera. ¿Qué es una conización que a veces ustedes llevan a cabo? O congelar algo que esté ocurriendo. Okay. Pues bueno, como tal, la conización es el tratamiento o incluso se puede considerar igual como diagnóstica y tratamiento, y esta se realiza cuando tenemos una biopsia con diagnóstico de una lesión de alto grado. Entonces, del cuello del útero, que es esta porción del útero final de donde se toma la muestra, lo que se hace es, o sea, yo siempre les explico, ¿no? Que es como cortar una rebanadita de aproximadamente 2 centímetros de ese tejido para, con esa finalidad, quitar el tejido que está dañado y dejar el cuello del útero nuevamente sin ningún tipo de lesión. Y esto nos sirve para uno determinar que realmente es solo una lesión de alto grado, o sea, una lesión premaligna, o si incluso ya se encuentra una lesión un poco más avanzada, e incluso ya si se encuentra una lesión un poco más avanzada, un cáncer microinvasor,
nos puede servir Está solo como salvando en ese tratamiento. momento al paciente. Exactamente. Ok. Aquí nos escribe la gente que para qué un cono, que mejor quiten todo de una vez. Pues no, porque fíjate que pareciera muy simple, ¿no? Eso de una mujer que no le interesa ya tener su matriz, pues podría decir eso, pero realmente una cirugía de quitar toda la matriz es mucho más riesgo, implica mucho más cosas quirúrgicamente y en incapacidad que quitar un cachito de cuello. Yo, como dice la doctora, igual hay que explicarles que es quitar solamente un fragmento de cuello y se llama cono porque tiene forma como de un conito o como de un cilindro, por eso le llamamos cono. ¿Se puede hacer en consultorio? De hecho, se puede hacer en consultorio, en pacientes de bajo riesgo, está hecha, está descrita para eso, pero debe ser por gente capacitada. O sea, ¿qué significa eso? No todos los ginecólogos son colposcopistas, es algo muy importante saberlo. No todo mundo tiene la capacitación para hacer una colposcopía. ¿Cómo saberlo? Y mucho menos, ahorita te digo, y mucho menos hacer un cono, ¿no? Todo lo que se deriva. ¿Cómo saberlo? Todos los que hacen colposcopía deben tener un diplomado, un certificado de una universidad que dice que hicieron su diplomado en colposcopía, ¿no? Entonces, idealmente, así debe de ser. Tú como paciente le puedes decir, doctor, a tu ginecólogo, ¿es usted colposcopista? Se vale preguntarnos Así nosotros, es, porque claro. aparte, si a mí me preguntan si soy gastroenterólogo, sí, soy endoscopista, también. Entonces, si tienes algo que sí tienes, no tienes ningún problema en contestar. Perdamos este miedo de que les da como pena preguntar a los doctores y él te va a decir, no, pero te voy a referir con un ginecólogo que sí se dedica a la colposcopía. Así es. Entonces hemos estado platicando ya de factores de riesgo, de cómo se diagnostica, pero vamos a ver qué hacer. Ya vimos, nos adelantamos un poquito aquí, pero vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer una vez que tienes un diagnóstico positivo. No se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. La infección del virus del papiloma humano de alto riesgo produce cambios en las células e incrementa la posibilidad de la formación de organismos celulares precancerosos. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias por la confianza, pues de enviarnos cosas tan importantes y sobre todo por compartir sus estados de salud. Yo voy a traer las dudas de ustedes aquí al foro con nuestros especialistas. Por ejemplo, Maru Coronel dice que tiene una histerectomía subtotal, ya que el cuello se adhirió a la vejiga. ¿Se vería alterado en su Papá Nicolau si se lo hace? Pues no, es una paciente que se tiene que hacer su Papá Nicolau como todas, en el mismo periodo que se debe de hacer, pero el hecho de que se haya quedado ahí el cachito de cuello pegado a la vejiga no va a alterar la citología. Va a depender mucho del tipo de toma, etcétera, pero eso tiene que hacer como rutina de cualquier mujer de su edad y de su grupo de riesgo, pues. Bien, María Mendoza consulta que a su hija le vacunaron contra el VPH antes de la pandemia y el refuerzo ya no pasó. Esto tiene 3 años, ¿todavía es viable que se la coloque? Tal vez sería bueno saber la edad, porque si tiene menos de 15 años debería de aplicarse no una, sino 2 para que concluya 3 dosis. Si tiene más de 15 años también tendría que recibir 2 dosis adicionales. Bien, tenemos a De León Campos que quiere saber por qué el endometrio se engruesa después de los 50 años. Bueno, eso no tiene mucho que ver con el tema de papiloma, pero se puede engrosar por varios factores. Uno, si está gordita, puede ser un riesgo de que se engruese. Si está tomando estrógenos, puede ser otro motivo. Entonces, básicamente puede ser hormonal o puede ser metabólico y hay que buscar el por qué se está engrosando, ¿no? Gracias, doctor. Y creo que algo importante aquí, después de los 50 no debería de engrosarse, salvo que tuviera algún factor externo que estuviera influyendo para que esto se engrosara. Entonces, 50 años debería de hacerse algún análisis, porque cualquier crecimiento autónomo, engrosamiento endometrial, se deberá de descartar un cáncer en esa persona. Gracias, doctor. Sí, e incluso, o sea, también de la otra información que nos comentaba el doctor, en el Papá Nicolau nos pueden dar determinadas alteraciones, por ejemplo, alteraciones glandulares, que una de las cosas que tenemos que hacer es esto, descartar que no haya una alteración a nivel del endometrio y no precisamente a nivel del cuello uterino. Aquí una pregunta, ahorita que mencionó, se refería a alguien con sobrepeso. ¿El sobrepeso es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo por la gran cantidad de un estrógeno que tenemos cuando estamos gorditos en la grasa, que se llama estrona,
y que puede estimular a esa matriz, porque la matriz responde a hormonas y responde a hormonas estrogénicas, pero puede ser el conjunto de varios factores. Okay. Lo que sí es importante es que si tienes 50 años y tienes engrosado el neumómetro, hay que estudiarte. Okay. Perfecto. Araceli Carmona nos comparte que le hicieron histerectomía y a los 4 años le detectaron virus del papiloma humano. Tuvo un tratamiento, le dieron de alta y pues nos está escuchando. No sabe si tiene o no tiene cuello, pero cada cuánto se tendría que hacer el estudio porque algunos doctores le dicen que es cada año, otros cada 3 y ya no sabe qué hacer. Tiene 59 años. Yo creo que seguro sí tiene cuello por lo que nos está diciendo, pero ahora cada cuándo se estudia. Sí, algo importante aquí que el cuello es creo que la parte principal y donde se aloja el virus de papiloma, pero también puede alojarse en la vagina y en la vulva. Entonces, creo que es importante inicialmente hacerse una vulvoscopía con vaginoscopía, no necesariamente la colposcopía, pero sí hacer una evaluación para ver que no tenga alguna lesión, porque hay lesiones también que predisponen cáncer en vagina y en vulva, que eso también es algo importante. Sí, mira, Pepe, algo interesante y muy, muy importante. De repente decimos, pacientes que ya no tienen matriz y que no fue porque se le quitó por algún problema de cáncer o etcétera, de papiloma, ya no es necesario hacerse el Papá Nicolau. Y mucha gente interpreta eso como que ya no tiene que ir al ginecólogo. No, tiene que estar yendo a sus rutinas ginecológicas y como dice el doctor, una mujer que le quitaron el útero por algún tema de premalignidad o papiloma, necesariamente tiene que revisarse si tiene cuello, y aunque no lo tenga, se tiene que hacer su citología y también hay que ver cómo está la vagina, cómo está la vulva. A eso es lo que le llamamos vulvoscopía. El mismo procedimiento con el mismo aparato, pero viendo la parte externa de los genitales y la vagina. Es decir, aunque tengas cierta edad y te hayan quitado la matriz, no dejes de ir a tu ginecólogo. Así es, y algo importante de lo que sí se recalca en las pacientes, ¿no? Cuando les hacen la histerectomía, ¿qué es? O sea, sus citologías debieron haber estado normales. Sí, como esta paciente, ¿no? Que hace 4 años tuvo o se detectó el virus del papiloma humano, incluso se recomienda que debe de tener un seguimiento hasta por 20 años, o sea, en el periodo que se recomienda. Entonces, sí es importante que si tienen una alteración, que si se detecta el virus del papiloma humano, aunque se les haya quitado el útero, tienen que continuar con sus revisiones. Gracias, doctora. Carmen García les pregunta qué hay de cierto que las verrugas en la piel es un virus de papiloma y si la vacuna permite que también estas no salgan más o desaparezcan. Sí, también colabora. La vacuna, y sobre todo la que tiene 4 elementos o 9, puede disminuir ese riesgo de papiloma, no solamente genitales, sino también en la piel. De hecho, creo que se refiere a las verrugas tradicionales que le salen a la gente en las axilas o en el cuello. Me imagino que eso se refiere. Es una variante de papiloma, es la misma especie, pues, pero de diferente raza, ¿no? Por llamarlo de algún modo en este ejemplo. Como decir perro es un chihuahua y el otro es un gran danés. Generalmente ese tipo de verrugas no es la verruga que nos preocupa de manera genital, ¿no? La de virus de papiloma que nos puede transmitir un cáncer o algo así. Y no tiene nada que ver la vacuna nonavalente, que es la de 9 virus o la de 4, para quitar esas verrugas. Sí ayuda en el sentido de que es una misma familia y debe compartir alguna cosa genética, no lo tengo claro ahí, pero no está hecha para ese tipo de verrugas. Pues seguido de esta ola de comentarios, hay una cantidad de dudas acerca del tratamiento, porque al parecer hay muchos tabús, mitos e incertidumbres. Nosotros preparamos una cápsula para adentrarnos al tratamiento y doctores, si están de acuerdo, regresamos a analizarla. Bueno, el cáncer cervicuterino depende del estadio o de la etapa en la que lo encontremos para que nosotros decidamos qué tipo de tratamiento se va a ofertar. Puede ser desde tratamientos muy nobles o un poco invasivos, como es la crioterapia, que consiste en congelar las células, la electrocirugía, que también consiste en quemar o en cauterizar esas células. También existe la opción de láser-terapia, que lo que hace es que el rayo láser como tal difumina, por decirlo de alguna manera, las células, las elimina también. Y en estadios más avanzados también puede ser una histerectomía, cuando ya es un cáncer más avanzado, en la cual obviamente se quita el útero y se quita el cérvix. Una conización, que la conización consiste en una etapa más avanzada, pero no ya como tal un cáncer instalado, en la cual se hace
un circulito que también se puede hacer con bisturí frío, nosotros llamamos bisturí frío, con el láser también o con una asa diatérmica. Ese tejido se corta y nos sirve tanto para hacer un diagnóstico más específico, también como un tratamiento en el cual lo que hacemos es quitar totalmente la lesión antes de que se instale un cáncer cervicuterino. Desafortunadamente, en las pacientes que tenemos que ya tienen una etapa mucho más avanzada, aparte de la histerectomía, pueden ser candidatas a quimioterapia o a radioterapia. Entonces, esas son las modalidades y por eso siempre lo ideal en el tratamiento del cáncer cervicuterino es hacer un diagnóstico en etapas iniciales. Hay una modalidad de radioterapia que se llama braquiterapia. Se carga, nosotros llamamos tándem, una capsulita, por decirlo de alguna manera, larga, que se tiene que colocar en la vagina para que esté en contacto directo con el cuello, con el cervicuterino. Y entonces esa radiación que emite permite atacar a las células cancerosas. En el caso de la inmunoterapia, es tratamiento que previamente se tiene que evaluar a la paciente, conocer el estadio, sus características clínicas, enfermedades agregadas que tenga la paciente, y entonces se hace una petición especial o a las especialidades o subespecialidades que nos apoyan en el tratamiento, en el cual ellos calculan qué tipo de medicamentos se van a infusionar o administrar a la paciente con la intención de que su respuesta inmune, ella solita prepare o mejore su autoinmunidad y eso le permita avanzar en el tratamiento en el cual lo que queremos es despertar las defensas de cada paciente. Híjole, doctores, vemos que es una gran cantidad de tratamientos. Váyanos los desglosando desde lo más sencillo hasta lo más moderno y complicado. Bueno, aquí habría que dividirlo en dos partes. Uno, en las lesiones que todavía no son cáncer y en las lesiones que ya son cáncer, ¿no? Cuando son lesiones que no son cáncer, hay varias opciones, algunas ya no se usan tanto y mucha gente habla de la crioterapia. Esa crioterapia ya está muy limitada. Antes, en los 80, se usaba mucho. Actualmente no la utilizamos realmente ya para lesiones que puedan producir un cáncer por virus de papiloma humano. Tiene otras indicaciones muy especiales, muy pobres, en el sentido de inflamaciones de cuello, ¿no? Pero no tanto para lesiones premalignas, ya no es el que idealmente se utiliza. Luego viene el láser, que el láser se utiliza sí, pero en ciertas características nada más, porque lo que hace el láser es destruir, estamos hablando de cuello, ¿no? Destruir, y si destruimos no tenemos nada que mandarle al patólogo para que nos diga si lo que quitamos realmente es el mismo diagnóstico o un diagnóstico más avanzado. Entonces hay que individualizar como para qué vamos a usar cada tipo de tratamiento. Y después viene el cono, ¿no? Que ya hemos hablado, o electrocirugía, que es cuando quitamos un cachito de cuello y ahí es tanto para corroborar el diagnóstico como para saber si es otro tipo de lesión más avanzada, e incluso hay un cáncer que se llama cáncer in situ, que tiene ciertas características que no ha avanzado hasta cierto nivel, que lo podemos tratar de esa manera, ¿no? Y ya cuando es un cáncer mucho más avanzado, ahí sí le paso la palabra a los oncólogos porque ellos son los expertos en cáncer ya avanzado. Doctores. Sí. No, bueno, yo creo que solo para puntualizarlo del doctor, es la terapia como tal ablativa, que es el láser, la crioterapia, eso es, y podría estar indicado incluso solo en las lesiones de bajo grado. Ajá. Ya en las lesiones de alto grado no es una de las alto y bajo grado de malignidad. De malignidad, sí, que es como dividimos las lesiones premalignas, ¿no? Las que son de bajo grado, que tienen menos riesgo de poder llegar a progresar a un cáncer, y no todas se tratan, eso sí, es valorando a cada paciente, porque de repente también pasa mucho eso, si lo encuentran una lesión, luego tratamiento. No necesariamente. Sí, tiene indicaciones específicas para realizar los tratamientos, y en las pacientes ya de alto grado o que se tiene la sospecha de un cáncer inicial, se puede hacer el tratamiento con cono. Y también una de las cosas que es importante es saber si la paciente tiene ya paridad satisfecha, o sea, si ya tuvo los bebés que quiso tener o si todavía no, para también tomar en cuenta eso para el tratamiento que se le tiene que o se le puede ofrecer. Entonces sigamos escalando los tratamientos. Una mujer que ya tuvo los bebés que quería tener y ahora encontramos que tiene un cáncer cervicuterino en etapas tempranas, que diga, sáquenme todo, ¿se vale quitarle la matriz con el cuello? Sí, pero siempre y cuando evaluando como todos los
puntos, o sea, viendo las características especiales de la lesión, si tiene algo que se llama permeación linfovascular y todo, para saber el tipo de cirugía que se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se evalúa o que tenemos que saber ya cuando hay un diagnóstico de cáncer es que esté ahí o exactamente, ¿no? Como sabemos, una de las formas en las que el cáncer cervicuterino se propaga, uno es por extensión directa, esto es que empieza a afectar a los órganos que están cerca, ¿no? El tejido que une al útero a la pelvis, hacia la vejiga, hacia el recto, y la otra es por los ganglios, ¿sí? Ganglios linfáticos, que es como parte de la circulación del cuerpo, en donde esas células malignas se pueden ir a otro lado. Entonces también no es nada más de le voy a ofrecer la histerectomía, porque muchas veces pasa eso con las pacientes. Llegan con un médico que no es especialista, les dice ya, te tengo que operar, ya. Y todos esos pequeños detalles que el especialista, que nosotros como oncólogos tenemos que tomar en cuenta para saber el tipo de cirugía que se le tiene que realizar a la paciente. Entonces, detectamos que hay un cáncer. Se tiene que estadificar. Ustedes nos han oído Así aquí es. en Diálogos utilizar esta palabra, es decir, en qué nivel de cáncer está y dependiendo del nivel, ustedes tomarán una acción. Ok, ya hablamos de cirugía. Luego, otros tipos de terapia, radioterapia, quimioterapia, lo que acabamos de oír, terapia dirigida. Sí, creo que, bueno, nada más para creo que cerrar la idea del tratamiento quirúrgico, creo que también es importante algo que se mencionó inicial, la importancia del cono. O sea, con un cono puedo detectar, por ejemplo, lesiones microinvasoras, no solamente erradicar el cáncer, puede ser que se trate, pero también que veamos, porque son milímetros, realmente un microinvasor son profundidad de 3, 5 milímetros y de ahí partir, porque si con un cono identificamos una etapa microinvasora, ahí se puede realizar un procedimiento quirúrgico, una histerectomía radical, o en aquella que no ha tenido embarazos y quiere o tiene el deseo de un embarazo en futuro, se puede realizar una traquelectomía que es radical, que es erradicar el cervix con la parte que lo rodea alrededor, llamado parametrios. Se hace una evaluación también de los ganglios, que es importante porque en estas etapas, como se comentaba la doctora Fabiola, migra a través de los linfáticos y puede llegar a esos ganglios. Por eso la importancia de realizar una cirugía, pero que sea bien indicado, no nada más operar por operar. Okay. Y la radioterapia y la quimio se reserva para cuando son etapas ya más avanzadas. Lo operable es hasta 4 centímetros. Una lesión menor de 4 se puede operar. Una lesión que ya es más de 4 o que tiene un ganglio o varios ganglios afectados, va para quimio radioterapia. Ok, y esta última terapia que hablamos de inmunoterapia y terapia dirigida, ¿qué es? ¿Nos podrían explicar un poquito? ¿Y cuándo se utiliza? Sí, lo explico. Bien, los tratamientos ya sistémicos o que actúan a nivel venoso y en todo el organismo están determinados ya para una etapa diferente. Las etapas 4, cuando ya se encuentra la enfermedad en otros órganos, en otros ganglios, por ejemplo, por arriba del diafragma, sí. Y hay metástasis, ahí el tratamiento va a ser un tratamiento vía venosa, vía sistémica. Entonces, el tratamiento va a ser quimioterapia. La inmunoterapia son tratamientos que están ingresando a las nuevas terapias de manejo sistémico en el tratamiento oncológico, pero son determinadas de forma multidisciplinaria, pero no como primera línea de tratamiento. Generalmente se utiliza como una segunda línea de tratamiento o para recurrencias o para persistencias de la enfermedad. ¿Estas terapias más avanzadas las tenemos al alcance en nuestro país? Sí. Sí hay. Ok, Sí. es importante porque son terapias muy caras. Sí, pero sí hay. Ahora, siempre hablamos de, híjole, mientras más difícil el caso, más caro, eso sí es real. Así es. Porque implica más caro en todos los sentidos, en cuanto a peligrosidad de la enfermedad, en cuanto va a gastar muchísimo más el hospital en donde estés, ya sea privado o que estés cubierto por el sistema, es mucho más caro para el sistema, más tiempo de estancia hospitalaria y se van elevando los costos, inclusive si llegas a estos tratamientos. Cuando todo esto lo podrías evitar si tienes un Papá Nicolau cada año y se diagnostica apenas cuando está empezando.
Si comparamos los precios de una conización, por ejemplo, local contra un cáncer metastásico, es una diferencia bestial. Brutal. Pero vámonos a ir más allá en este cáncer específico. Se puede hacer algo específico para tratar de que aparezca el cáncer. Y vamos a ver la cápsula que sigue, que nos habla de prevención con vacuna. La importancia de vacunar a todas nuestras pacientes, a todas nuestras mujeres, a todas nuestras niñas, es porque la infección por virus del papiloma humano está demostradísimo, por supuesto a nivel mundial, que es uno de los factores más importantes para desarrollar cáncer cervicuterino. Entonces, una paciente que está infectada con virus de alto riesgo de papiloma humano es una paciente que tiene un 80 o un 90% de riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. En nuestro país, la última campaña de vacunación contra virus del papiloma humano fue en niñas de 5º año, porque lo que queremos es que se proteja a las niñas antes de que inicien vida sexual activa. Las vacunas que existían hasta hace poco en nuestro país, solamente existía la vacuna tetravalente, que cubre 4 virus de alto riesgo. Hace poco laboratorios ingresaron la vacuna nonavalente, que cubre ahora 9 virus de alto riesgo. Entonces es muy importante, primero, informar e insistir en que tenemos que vacunar a nuestras pacientes, porque lo que hace la vacuna pues es obviamente despertar inmunidad, como cualquier otra vacuna, en la paciente y permitirle que esa inmunidad le ayude a defenderse en caso de que en algún momento tuviera contacto con el virus del papiloma humano, para que no desarrolle lesiones más adelante. Sería ideal que tuviéramos vacunación universal, niños y niñas. En este momento, en nuestro país, pues el sistema de salud todavía no tenemos la capacidad, pero la intención es esa. Una de las metas de la OMS para 2030 es que se haga una vacunación universal. En Estados Unidos o en algunos otros países con mayor poder adquisitivo, se está vacunando ya de manera universal a los niños y a las niñas también. También a los varones hay que vacunarlos con el mismo esquema, el mismo tipo de vacuna. No cambia la vacuna si es para hombres o para mujeres. Todas, sin importar la edad, el tiempo que hayamos de haber iniciado vida sexual activa, todas debemos de vacunarnos contra el virus del papiloma humano. Si yo me puse la vacuna, no sé, ahora, y iba a tomar o me iban a aplicar el esquema que es de 0, o sea, la primera aplicación, 2 y 6 meses. Me puse la primera dosis que es la 0, y entonces se me pasaron, no sé, 4, 6, 8 meses, un año, se me olvidó, hay que reiniciarlo. Por eso es importante que todas sepamos y preguntemos qué marca es o qué tipo de vacuna es, para que sepamos los tiempos en los cuales tenemos que regresar por la siguiente dosis. Y otra de las medidas, o muchas de las medidas que podemos tener o conocer para prevenir, pues lo primero es no fumar, usar preservativos siempre en cada una de nuestras relaciones sexuales, tener una dieta abundante en verduras de hojas verdes, consumir ácido fólico y, por supuesto, una alimentación balanceada. Pero yo me permitiría insistir en que lo más importante es no fumar y vacunar a nuestras niñas. Doctores, si se fijan en público general, si se fijan en este cáncer, existe la posibilidad de prevenir. Hablamos de factores de riesgo y hay factores de riesgo modificables. Y afortunadamente en son bastante los modificables. Digo, lo que decían, bajar de peso, comer adecuadamente y dejar de fumar, está al alcance de la mano de todo el mundo. La gente que vaya a decirme no es cierto, comer bien es muy caro, vean el programa que ya hicimos aquí en Diálogos en Confianza sobre alimentación saludable. Lo pueden ver en YouTube o en nuestra aplicación del 11+, en donde los va a llevar a ver cómo tenemos la dicha y la suerte, ¿verdad, Citlali?, de vivir en un país en donde se puede comer sano sin tener que gastar mucho. Esta es una idea que hay que romper en la cabeza. Alejarnos de la obesidad, alejarnos del tabaquismo. Pero la vacuna es un punto de vista importantísimo. Doctores, corríjanme de lo que voy a decir. Una vez que hicimos este programa hace unos años, se nos comentó que prácticamente en Australia ya no existe el cáncer cervicuterino porque está casi toda la población vacunada. ¿Sigue siendo real esto? Sí existe. O sea, se habla de erradicación y que ahí inició la erradicación, pero ellos hablan de que la incidencia de cáncer cervicuterino ha bajado a menos de 4 por 100,000, que es el objetivo que se busca a nivel mundial. Pero aún siguen presentando. Los métodos que utilizan ellos de prevención los siguen aplicando y son los más efectivos. Creo que Australia es el ejemplo y de ahí nace, en 2018 inicia esta cruzada internacional para la erradicación del cáncer cervicuterino. Esto es muy importante porque estamos viendo que es un cáncer muy común, que cobra muchas vidas y que se diagnostica tardíamente. Entonces, y estamos viendo que la causa número 1, el factor de riesgo más importante que hay, es el virus del papiloma humano, que prácticamente
quitemos del tabú sexual, como dijimos anteriormente, no prácticamente, pero la gran porcentaje de la población está o estamos infectados con este virus. Eso no quiere decir que a todos nos va a dar cáncer. Pero imagínense que todos estuviéramos vacunados. ¿Qué pasará con este cáncer? Se caería al piso. Sí. Que esto es una cosa muy importante para que tengamos en cuenta. Nosotros vamos a hacer ahorita un corte, pero vamos a regresar para que los doctores nos den las específicas de la vacuna. Porque tristemente las campañas de antivacunación y las teorías de conspiración y de terror han afectado a la vacunación y esto impide, es como digo ahorita con el COVID, cuando mucha gente cuando estás a punto de intubar a un paciente te dicen, por favor, vacúneme. Ya es demasiado tarde. Igual, por favor, vacúneme contra el papiloma cuando ya hay un cáncer, también ya es demasiado tarde. Entonces vamos a enfocarnos ahorita que regresemos de este corte, a hablar de cuáles son las ventajas. Sí hay riesgos, pero como les digo yo, si me subo a un coche, ¿hay riesgo de que choque? Pues sí hay un riesgo de que choque, pero el beneficio de que voy a llegar a trabajar a Diálogos a tiempo es muchísimo mayor que voy a chocar cada semana. Pensemos las cosas de esta manera, vamos a un corte y regresamos con ustedes, no se vayan. Las pruebas de detección del cáncer cérvico-uterino y del virus del papiloma humano, como el Papa Nicolau, son importantes para la salud de las mujeres, ya que buscan células anormales dentro del cuello uterino. Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. El cérvix es una parte de lo que la gente le llama matriz, ¿no? Entonces la matriz está compuesta precisamente de un cuerpo, es una forma de una pera, y la parte inferior de esa pera es el cérvix. En México, desafortunadamente, sigue presentándose el cáncer cervicuterino, es la segunda causa de muerte, casi 10,000 casos de cáncer al año, y de estos casi 4,000 van a fallecer. El cáncer de cérvix desafortunadamente también se sigue presentando en etapas localmente avanzadas. ¿Qué significa esto? Que no están en el sitio del cérvix donde se originó. Que puede pasar desde 6 meses en que empiece a haber una alteración e incluso hasta 10 años, ¿no? Que es como esta ventana de oportunidad que tenemos para este tipo de cáncer para poder hacer el diagnóstico de manera oportuna. Si una célula buena puede migrar hasta un cáncer en un lapso de 10 años, no significa que tengas que esperarte 9 o 8 años para hacerte un estudio, ¿eh? Cáncer cervicuterino es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no es que el 99% de las transmisiones, para que la gente entienda, sí, es por vía sexual. Se conocen 200 tipos de virus de papiloma humano. De estos, 40 subtipos son los que tienen realmente un poder de transformar las células y de generar algún tipo de tumores. Algo tan frecuente y todos en algún momento podemos estar en contacto con el virus, que eso es lo que tenemos que saber. Es algo frecuente y por esa frecuencia lo importante es que acudamos a revisiones. Estamos hablando de virus de papiloma, estamos hablando de cáncer. Y el Papa Nicolau fue hecho hace muchísimos años, precisamente pensando en las lesiones o en las células anormales que nos pueden llevar a un cáncer, y más que eso, en diagnosticar un cáncer, ¿no? El proceso para la toma yo creo que son 15 minutos, ¿no? La verdad es un procedimiento rápido. Pero es importante que ante cualquier anormalidad de esa celularidad de ese tejido se tome una biopsia, se tome un fragmento de tejido para saber si realmente está o no dañado. Y en la colposcopía sí, nosotros podemos tener como una orientación de si es una lesión de alto grado, de bajo grado o incluso un cáncer. Pero para el diagnóstico es forzoso que se realice la biopsia. Interesante tema el día de hoy y todavía siguen las dudas de nuestra audiencia. Les pido, doctores, que me ayuden a responderlas. Juan Gutiérrez tiene 50 años y pregunta por qué solamente vacunan a las niñas contra el VPH y a los niños no. Bueno, buenísima pregunta, sí. Doctores. Sí, creo que algo que se ha insistido es en la vacunación en los varones. Si bien inició la vacunación solamente en niñas, y hablaban de un efecto de protección si al momento de vacunar a las niñas disminuye la prevalencia de virus de papiloma humano, de verrugas anogenitales, esto traería una disminución también en el riesgo de varones.
pero no es al 100% eso verdad. Se tendrían que vacunar a niños y niñas para disminuir no solamente la incidencia de cáncer cervicuterino, sino cáncer anal y cáncer bucofaringio, que es otro de los cánceres que también afecta este virus de papiloma humano. Y también a hombres, entonces por eso es importante. Sí. Otra persona llamó y comenta que leyó en una revista médica que la incidencia en el BPH algo tiene que ver con que la pareja tenga prepucio. ¿Qué tan cierto es? Una persona no puede tener relaciones una persona que tuvo relaciones por 30 años, aún puede tener cáncer de útero en algún tipo de alteración celular por el virus que ustedes comentan. Descifro un poquito y lo hago un poco más sintético. La persona quiere saber si se asocia con tener prepucio o no este tipo de cáncer, y si la persona dejó de tener vida sexual por un periodo muy largo, el virus desapareció, persiste o reaparece en el cuerpo humano, y si tiene alteraciones con respecto a las variantes. Sí, creo que más la presencia o no del prepucio está relacionado con la higiene. La higiene está muy asociado, si se tiene prepucio y no se tiene buena higiene, el riesgo de contagio es mucho mayor. De hecho, de una de las medidas preventivas se habla sobre la circuncisión, que es retirar ese prepucio, pero no tiene un efecto directo. Lo que sí tiene un efecto directo es, bueno, otras medidas de prevención y sobre todo la higiene en esa zona. Gracias, doctor. Otra persona nos pide que hablen un poquito más sobre el cáncer de endometrio. Pero ese es otro tema totalmente aparte, ya es propiamente del útero, pero vamos a hacer un día un capítulo. Yo creo que ya lo hicimos, algo ¿no? sencillito para la audiencia. Pues yo creo que de los mensajes importantes y de lo que mencionaban también el doctor Isla, o sea, este tipo de tumor es más frecuente en pacientes ya mayores, ¿no? Entonces, una de las cosas, no es normal que el endometrio se encuentre engrosado, ¿no? Mucho menos después de los 50 años o que después de la menopausia, esto es cuando ya dejamos de tener menstruación por más de un año, tengamos sangrado transvaginal. Esta sería como de las principales alarmas para acudir a revisión y poder descartar que no haya este tipo de tumor. Y obviamente, como también lo mencionaban, una de las cosas es saber los factores de riesgo, ¿no? Si hay un sobrepeso importante, si se estuvo bajo tratamiento con hormonas por mucho tiempo y empezamos a tener esta alteración, es como un foquito rojo de recordar que puede haber lesión a nivel del endometrio, que es la porción que cubre por dentro el útero. Valiosísimo, y con eso nos quedamos. Gracias, doctora. Y Leti García, de 66 años, de la Ciudad de México, considera que la pobreza no es causante de la enfermedad, sino del machismo y de la sociedad mexicana y la falta de información del tema. Gracias por la reflexión. También otra persona nos escribe para decirnos que le quitaron la matriz. Cada vez que va a visitar al doctor, se parece mucho al comentario que he leído anteriormente, y le dice que algunas veces sí se debe hacer Papá Nicolau y otras veces no. Ella siente que es una gran responsabilidad estarse checando constantemente, y les pregunta qué tanto le perjudica que no se realice el estudio. Pues no, realmente si no tiene, hay que ver primero por qué le quitaron la matriz, ¿verdad? Si no fue por algún tema de premalignidad cervical, no tendría tanta repercusión siempre y cuando vaya a sus citas rutinarias con el ginecólogo, el que no le hagan el Papá Nicolau. Y a lo mejor entró un poquito después que platicamos eso, pero el Papá Nicolau también nos sirve, ¿verdad? No nada más para el tema de cáncer, sino para ver el tema hormonal, para ver el tema de si la vagina está muy seca o no está tan seca, citológicamente hablando, y también algunas infecciones que pueden ser por hongos o que pueden ser por bacterias, ¿no? Gracias, doctor. ¿Por qué a partir de los 65 años los ginecólogos recomiendan que se hagan ultrasonidos de ovarios? Creo que la recomendación es antes, o sea, creo que después de 40 años deberían de realizarse ultrasonidos. Es un tema más de revisión, tendrían que ir con su ginecólogo, que eso no exime de cualquier tipo de lesiones, pero el acudir con su ginecólogo y el realizar después de los 40 años un ultrasonido, esto aportaría mucho más, evaluar no solamente útero, evaluar salpinges o trompas uterinas y ovarios. Muchas gracias. Tenemos una llamada anónima que pregunta, ¿cómo puedo monitorear o qué estudios debe realizarse esta mujer para saber en qué estado está el BPH, ya que su esposo le contagió de ese virus a los 23 años?
Pues hacerla, o sea, los estudios como los hemos comentado, la citología, y que como tal la citología nos va a detectar si ya hay lesión a nivel de las células. Citología y Papa Nicolau, recuerden que es lo mismo. Así es. Y ya las pruebas moleculares como la PCR es la que nos puede detectar si está el virus presente. Ajá, que recordemos que son Y algo cosas más nos diferentes. querías comentar, doctora. Sí, porque de repente me acordé que mencionaron lo de los ovarios. De repente también se tiene la idea de que el Papa Nicolau nos sirve para detectar o diagnosticar cáncer de ovario. Y eso es completamente erróneo. Ese no nos sirve para nada para detectar problemas a nivel de ovarios. Porque si de repente ya las pacientes cuando llegan con quistes es, pero ¿cómo si me hice mi Papa Nicolau el año pasado? Eso no tiene nada que ver. Ni para miomas, ni para quistes, ni para nada que tenga que ver con la vagina y el cuello. Nada más nos sirve para vagina y cuello. Muchísimas gracias, doctores. Y también tenemos a una persona anónima de la Ciudad de México de 66 años, paciente con cáncer, nos dice. Lleva realizándose quimios, pero quiere saber si después de ello tiene que hacerse mastografías, Papa Nicolau y todo, etcétera. Pues si ya tiene quimioterapia, seguramente ya no tiene cáncer en ningún lado. Y creo que hay que saber qué tipo de cáncer, localización, el estatus actual. Creo que hay que ver como un poco más de detalles. El tamizaje generalmente está enfocado para asintomáticos. Ahorita creo que el enfoque fundamental es, bueno, el tratamiento y después, ya que esté todo en orden controlado, sí requerirá, de acuerdo a su edad, a grupo de edad, el tipo de estudios que vaya a requerir. Muchas gracias, doctor. Alex el Scout nos dice, el factor de riesgo de toda la vida es libertad. Es liberarse de la pena y del machismo que ha venido disminuyendo. Pero nos tenemos que atender como hombres y mujeres. Esto en el caso de las mujeres, sobre todo para tener una buena vida. Gracias por la reflexión, Alex. Maggie Alamillo dice, buenos días a todos. A ella le hicieron una congelación. Pilar Soto Urbán quiere saber qué estudio se hace para saber si le dejaron cuello de la matriz o no. La inspección inicial. Sí, con su ginecólogo cuando va a la revisión, cuando podemos saberlo con un tacto o cuando hacemos la revisión genital, vaginal, cuando ponemos el espejo, que nosotros le llamamos espejo, pero el espejo, la gente le llama el pato, ¿no? Entonces ahí vemos si tiene cuello o no. Gracias, doctor. ¿El exceso de estrógenos puede afectar la salud en este caso? Depende qué tipo de estrógeno también. Acuérdense ustedes que la obesidad es una enfermedad. Y la obesidad, si algo tiene, es de que entre muchas cosas, hormonalmente hablando, hay muchísimo estrógeno en la grasa que tiene que ver con problemas cardiovasculares y todo eso. Creo que ya tuvieron una plática de nutrición y ahí es donde viene el tema de obesidad, por supuesto, que tiene que interactuar con hormonas. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Mariluz Enríquez de Ochoa dice, ¿cuál es la indicación específica para una colposcopía? Papa Nicolau normal. Papa Nicolau normal. Todo Papa Nicolau que esté alterado de cualquier tipo es una indicación para realizar la colposcopía. Ausi Caput dice, saludos y besos, magistral programa, que canonicen al 11, sí, que lo canonicen, ¿eh? Nos manda todos saludos esta mañana. También tenemos el comentario de Ana Lluvia, que también envía un cordial saludo, agradece el tema, es de Querétaro, y nos comparte que le quitaron la matriz y hasta la fecha, y hace 2 años no ha quedado muy bien. Tiene problemas, mucha inflamación, un dolor que se pasa con la medicina. Se adelantó, nos dice que la esterectomía, antes de llegar al examen le pusieron un gancho que le lastimó muchísimo y entonces a la ginecóloga le llamó muchísimo la atención porque no podía pues avanzar en este procedimiento. Ahora dice que bueno, después de todo lo que le sucedió, que nos comparte ampliamente, pues lo resumo en este breve comentario y dice que tiene mucho dolor de columna, de rodilla, de vientre, de espalda y bueno, pues ha estado muy mal. ¿Qué opinión le pueden dar? Pues yo creo que aquí, o sea, sí depende igual también saber por qué le quitaron el útero. O sea, cuál fue la causa de la cirugía, el tipo de cirugía que se le realizó, si fue laparoscópica, si fue abierta, si tenía adherencias o algún otro hallazgo, porque también después de la cirugía hay pacientes que hacen un proceso adherencial, esto es como que los tejidos de donde cortamos los ligamentos de donde está unido el útero, pueden crear como mucha fibrosis, entonces eso hace que de repente el recto se pegue, la vejiga y eso puede también ocasionarles como muchos síntomas posteriormente. Entonces sí sería como evaluarla
como más integralmente para saber por qué fue y qué le está ocasionando estos síntomas. Gracias. Alma Sancán dice que tiene una duda, le detectaron miomas y el médico le puso un implante en el brazo. Quiere saber si este es un tratamiento. Sé que no es el tema, doctores, pero la audiencia agradece mucho la consideración. Pues no es me imagino que fue ese implante, un implante de hormonas, ¿no? Que se llama Implanon, tal vez, ya dije la marca. Pero no es el tratamiento para miomas, ¿no? Tratamiento para miomas, el gold standard o el que idealmente hacemos es retirar ya sea el tumor, los tumores, los miomas, o retirar el útero dependiendo si la mujer desea conservar o no la matriz. Esa es una medida para tratar de, muchas veces se utiliza para tratar de disminuir la cantidad de sangrados que pudieran tener o alguna sintomatología, pero no es un tratamiento definitivo para miomas, no lo es. Y es que las hormonas son una constante duda en nuestra audiencia. Tenemos aquí de dos, les comparto, doctores, lo que he leído esta mañana, personas que están muy en contra de las hormonas porque asocian las hormonas a cualquier tipo de desarrollo de cánceres y otras personas que quieren hormonas para todo. Entonces, miren el comentario de Georgina Aguilar Flores. Ella nos comparte, permítanme tantito, que si tomar hormonas complementarias para la posmenopausia podría ser un factor de riesgo para este tipo de cáncer. Creo que se debe de hacer una adecuada evaluación porque si bien no es un factor de riesgo o etiológico o que lleve al desarrollo de cáncer uterino, pero sí para algunas otras, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, ahí sí tiene ese factor de riesgo. Por eso se deben hacer una serie de evaluación previo para ver si realmente es candidata para recibir ese tipo de hormonales. Sí. Ahí complementando algo que es importante que sepamos, las hormonas son maravillosas. Nosotros, todo el humano, desde que nacemos, desde antes de formarnos, estamos llenos de hormonas, vivimos con hormonas y entonces cuando hay etapas de vida en donde esas hormonas nos causan alteraciones de bienestar o aumentan los riesgos, por ejemplo, para el tema de pérdida de hueso, ¿no? La osteoporosis o el tema de alteraciones de corazón por falta de hormonas en las mujeres estrogénicas, pues lo ideal es darles una suplementación, pero tenemos que individualizar, o sea, tienen que hacerse ciertos estudios, que sean candidatas para que tengan una mejor calidad de vida después de la menopausia con el uso de ciertas hormonas. Muchísimas gracias, doctor. En verdad que la gente agradece esta diferencia de los tipos de cáncer endometrial, cervicouterino, porque hay confusión y muchas veces solamente se les dice a las personas, específicamente a las mujeres en su mayoría, que tiene uno cáncer de cervix, pero uno no entiende exactamente en dónde. Entonces la audiencia está agradeciendo muchísimo y hasta el momento son nuestras redes. Pepe, no sé si a ti te hayan llegado algunas otras. No, pero quiero regresar a retomar el punto de la vacuna. La vacuna en niños y en niñas, ¿a partir de qué edad e idealmente hasta cuál, doctores? Sí, yo puedo contestar. Lo ideal es menos de 15 años. De hecho, esa es la parte donde se debería de vacunar. ¿Por qué? Iniciar a los 9 años, antes de los 15, 2 dosis es lo indicado. ¿Por qué en ese grupo? Porque son cuando no han iniciado actividad sexual, es cuando los resultados y ya los estudios reflejan un descenso en lesiones de virus de alto riesgo, lesiones a nivel cervical o lesiones o verrugas anogenitales. Ese es el grupo específico. De 15 a 26 se tendría que individualizar y aquellos que no recibieron la vacuna se debería de complementar o realizar la vacunación. Y en mayores de 26 hasta 45 solamente se vacunarán a aquellos que tengan alguna indicación como trastornos de la inmunidad, por ejemplo, pacientes con VIH o pacientes que son trasplantados esos serían el grupo que se requeriría para la vacunación. Muy claro, para que lo sepan, es bien importante que lo hagamos. Son 2 dosis de la vacuna y existen diferentes tipos de vacuna. ¿Cuál es la que se recomienda? Aquí para complementar un poquito lo que dice el doctor, nuestro principal objetivo es vacunar a las niñas y niños menores de 15 años. Ahora, no significa que las demás personas que tenemos más edad no nos debamos de vacunar. Idealmente es ese grupo, porque es nuestro grupo vulnerable a futuro para cáncer cervicuterino con la intención de disminuir el cáncer. A esas edades de 15 para abajo son 2 dosis. 2 dosis nada más. De 15 años, .1, 16 para arriba son 3 dosis. 45 años se dice que es el límite de vacunación. ¿Por qué? Porque a 45 años, cuando se hicieron estos estudios, fue la población que se abarcó. Yo tengo 54 y ¿me puedo poner la vacuna? Me la puedo poner. ¿Me va a servir?
seguramente igual que el de 45 años, ¿no? En ese mismo objetivo, pero nuestro objetivo principal de vacunación son las niñas y niños de 15 años para abajo. Perfecto. Ahora, existen vacunas que tienen cierto número de cepas de virus y otros con más. ¿Cuál es la ideal, doctores, y qué tipos de facturas? Facturas, no hablamos de facturas. De vacunas existen. Pues sí, Adelante, la que está doctora. Sí, ahorita sí. como ya desde hace varios años disponible, existen 3, ¿no? La primera que fue la que incluía solamente los 2 que son como más frecuentes o más relacionados a cáncer cervicuterino, que es el 16 y el 18, y posteriormente la que tiene 4 virus, que es Gardasil, que es por los 2 que pueden 16 y 18 asociados al cáncer, y los que están asociados a las verrugas genitales, que son el 6 y el 11. Y llegó la última, que es el Gardasil 9, que incluye estos, y aparte los otros 5 virus que también se han visto que están asociados a este riesgo de cáncer cervicouterino. Obviamente la que está recomendada es esta, que es más completa, porque ahí ya estamos incluyendo prácticamente el 70% de los virus que están o que están asociados a este tipo de padecimientos. La pregunta clave ahorita es, ¿dónde se consiguen? ¿Están aquí en el país? ¿Las tenemos? ¿Están en el acceso de todo el mundo? Bueno, ahí les va. La vacuna para 4 virus, ¿no? Que es la que ya va a ser desplazada por la que llegó de 9 virus. La de 9 virus salió hace 9 años precisamente en Estados Unidos. A nosotros nos llegó hace 2 meses, más o menos. Esa es la que se va a quedar ya de manera constante y únicamente se está surtiendo a gobierno. Gobierno solamente tiene la de 4 virus, ¿sí? Y porque tienen un contrato firmado, tiene de 4 virus, que es la que van a seguir poniendo para completar esquema de la gente que tiene de vacuna de 4 virus. ¿Cuál es la mejor? Pues la última, la nonavalente que le llamamos, y está accesible sí y no. En gobierno no la tienen, la de 9 virus no la tienen realmente para población general, y de hecho no se la ponen a población general porque el objetivo es de menores, niñas. Pero se puede conseguir de todos Así modos es, de manera privada. Así es, de manera privada se puede conseguir, está a la venta. Y es la de 9 virus, la última de hace 2 meses. Antes de irnos, doctores, nos quedan un par de minutos. La seguridad de la vacuna, el beneficio contra el riesgo. Yo creo que de eso no debe de quedar duda en todas las mujeres, en todos los hombres. Es una vacuna muy segura y obviamente aquí lo que estamos buscando, ¿no? Y a lo que vamos enfocados es a disminuir el cáncer, ¿no? O sea, que es la principal o de las principales estrategias que tenemos que tomar. Y dentro de, como todos los medicamentos no pueden tener efectos secundarios de los que se han visto dolor en el brazo, enrojecimiento, pero realmente los efectos secundarios que pueden llegar a tener son muy bajos en comparación al poder eliminar el riesgo de poder desarrollar un cáncer cervicuterino. Yo creo que con esto es importante que cerremos. Sí, doctor, nos queda menos de un minuto. ¿Algo nos querías decir? Sí, nada más complementar. O sea, creo que una barrera principal es padres de familia. A veces ellos tienen la duda. En Estados Unidos 13% en el 16, en el 26 incrementó. Entonces creo que eso debe de superarse. Es decir, que ha incrementado este número de gente que no se vacuna. Por favor, hagamos conciencia. No sé por qué le tiran tanto a las vacunas, cuando la verdad estamos vivos gracias a las vacunas. Llegamos al final del programa. Doctores, les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy. Creo que ha sido información valiosísima. Aprendimos mucho, ¿verdad, Citlali? Sin duda alguna, Pepe, un privilegio como siempre estar contigo. Quiero agradecer a nuestros intérpretes, gracias por estar con nosotros y sobre todo a ustedes. Y recuerden que si no pudieron ver este programa completo el día de hoy, ya está en la aplicación 11 Más y va a estar en YouTube. Necesitamos de ayuda de ustedes para esparcir esta información. Esta información es poder y mientras más sepamos, más nos podemos cuidar. Este programa es para ustedes y les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.